Génesis, Berechit, capítulo 1, versículo 2. En este versículo vamos a ver algunos puntos bien interesantes y tratar de darle respuesta a algunas preguntas que surgen a menudo. Por ejemplo, una de las preguntas es, si en alguna ocasión existieron, por ejemplo, los grandes animales, los dinosaurios, eh, en qué momento de las escrituras, históricamente hablando, en qué línea de tiempo de las escrituras pudieron haber existido. Eh, Otra pregunta es, por ejemplo, si la Tierra tiene millones de años o no es así. Eh, Esa es otra pregunta que surge a menudo. Vamos a ver todas estas interrogantes a la luz de la palabra del Señor en este versículo. Vamos a tratar de discernir qué es lo que hay dentro de este versículo. Primeramente dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Desorden, vaciedad y carencia de luz. Tinieblas. Interesante. El versículo 1 que estuvimos viendo en el video previo a este, dijimos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios capítulo 14, en el verso 40, nos arroja luz acerca de cuán ordenado es Dios. Dios es un Dios de orden. Si Dios es un Dios de orden, en el versículo 1 vemos que la creación sale de la mano del Creador. Como en el versículo 2, en el contexto inmediato, podemos ver una creación en desorden, en vaciedad y en tinieblas. ¿Qué pudo haber ocurrido entre el versículo 1 y el versículo 2? ¿Cuánto tiempo pudo haber transcurrido entre el versículo 1 y el versículo 2? A mi entender, hay una laguna de tiempo, no se sabe cuánto tiempo, pero hay una laguna inmensa de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2, donde pudo haber ocurrido varios acontecimientos. Entre ellos hay uno bien notable. En el cielo hubo un conflicto, una guerra entre Satanás y sus ángeles, en rebelión abierta contra Dios y sus ángeles. Ellos fueron expulsados del cielo y fueron arrojados a la tierra. En el capítulo 3 de Génesis nos damos cuenta que a través de una serpiente, el animal más astuto del jardín, del huerto, Satanás tuvo un diálogo abierto con la primera mujer. Satanás, antes que el hombre habitase en este mundo, ya le estaba rondeando este mundo. Aquí estaba. Eso nos da a entender de que en algún punto de la eternidad, en algún punto donde ese conflicto comenzó en el cielo, eh, no se dio espacio en él para Satanás y fue expulsado a la tierra con sus demonios. Ya ellos estaban aquí cuando nosotros llegamos. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Es interesante notar la condición de la tierra en este versículo, desordenada, vacía y en tinieblas. Buscando una aplicación espiritual a este versículo, también pudiésemos decir que cuando Satanás básicamente tiene control de nuestras vidas, eh, básicamente nuestras vidas se encuentran en desorden, en vaciedad y en tinieblas. Y es la obra del diablo hacer estas cosas, contraria a la obra del Espíritu del Eterno, que en este versículo dice se movía sobre la faz
de las aguas. Cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de nosotros, del creyente, del nuevo creyente, lo que estaba desordenado lo ordena. Lo que estaba tu vida vacía, la llena. Y tu vida en tiniebla le da luz y sentido. Eso es buscando una aplicación espiritual a este versículo. Volvemos a las primeras interrogantes. Si alguna vez, si alguna vez nos ha pasado por la mente pensar o buscar un reconcilio entre cuántos millones de años pudo haber tenido la Tierra y, o sea, tocante a la ciencia y qué nos enseñan las escrituras. Bueno, en el versículo 1 dice que Dios crea los cielos y la tierra. ¿Ok? En el versículo 2, la tierra se encuentra en este caos. En el versículo 3 empieza una recreación o un reordenamiento de lo previamente ordenado. En el versículo 1. Me explico. En el versículo 1, Dios crea la tierra y cuando la crea, la crea con orden, la crea llena y también la crea con luz. Pero ¿qué pasa? Algo sucede entre el versículo 1 y 2 que hace que la tierra cambie su condición. Y Dios en el versículo 3 tiene que empezar a recrear, volver a crear o volver a organizar un reordenamiento hacer de las cosas que previamente fueron ordenadas. Es interesante. Por ejemplo, muchas personas dicen, hermano, ya si los dinosaurios, ¿cuándo existieron? Si sabemos que bíblicamente hablando, en el arca de Noé, capítulo 7 de Génesis, no vemos ninguna pareja de dinosaurios entrar en el arca. ¿Cuándo existieron? Los fósiles se encuentran en este mundo. En algún momento tuvieron que haber existido. ¿En qué parte de las escrituras podemos meter este tema de los fósiles? Yo diría claramente entre el versículo 1 y versículo 2 de Génesis, porque hay una laguna de tiempo y ahí es donde yo busco el reconcilio entre la ciencia y las escrituras. La tierra como tal, la tierra, no la creación, la recreación o el reordenamiento que empieza en el versículo 3, sino el planeta como tal puede tener millones de años, claramente. Versículo 1 de Génesis. En el versículo 3 empieza un reordenamiento, que ahí es donde el Señor empieza a ordenar, empieza a llenar y le da luz a este mundo. En los primeros 3 días, Dios lo que hace es organizar. Y en los segundos, perdón, 3 días, el segundo bloque de 3 días, el día cuarto, quinto y sexto, el Señor lo que hace es llenar, ordena y llena la tierra. Y el séptimo día reposa. Interesante. Aquí podemos darle respuesta a estas interrogantes en el versículo 2 de Génesis. Shalom, mis hermanos.